¿Y usted conoce la Constitución Política de la República? ¿Qué tal usted? ¿Conoce la Constitución Política de la República? ¿Qué tal vos? ¿Conoces la Constitución? ¿Y vos? ¿Conoces la Constitución? No. ¿Y usted conoce la Constitución Política de la República? La Constitución. En mí se pueden leer los derechos y libertades de los ciudadanos. De verdad. Así que usted es la Constitución. Yo digo cómo funcionan los organismos e instituciones del Estado. Y también digo las relaciones entre el Estado y ustedes. El título 1 habla de la persona humana. También define los fines y los deberes del Estado. A ver, doña Chonita, cuénteles quién es el Estado. El Estado se compone de 4 elementos: de la población, del territorio, el gobierno, las leyes y normas. Y el gobierno se divide en 3 organismos: el organismo legislativo, o como más lo conocemos, el Congreso. Los diputados. Ellos son electos por votación popular y son quienes tienen la potestad de emitir leyes y las normas que rigen nuestra vida en sociedad. Luego tenemos al organismo ejecutivo, que lo integran el presidente y el vicepresidente de la República, los ministros y demás funcionarios de Estado. Ellos son quienes ejecutan y coordinan las actividades y las políticas de gobierno. Cumplen y hacen cumplir la Constitución y las leyes del país. Y por último tenemos al organismo judicial, que lo integran la Corte Suprema de Justicia, los tribunales, los magistrados y los jueces. Ellos son los encargados de impartir justicia, quienes interpretan y aplican las leyes y normas. Y ese es el Estado. Ahora lo de sus deberes, ¿se lo sabe usted? El Estado debe proteger a la persona y a la familia. Para eso el Estado debe garantizar la vida y la libertad, la paz, la seguridad, la justicia y el desarrollo integral. El título 2 habla de los derechos humanos. Por ejemplo, tenemos los derechos individuales y los sociales. Los derechos individuales. ¿Se recuerdan de los fines y los deberes del Estado? Pues resulta que también son sus derechos. Ahora los derechos de los detenidos. Tienen el derecho a saber por qué lo están deteniendo. Tienen derecho, después de ser detenido, a que lo presenten ante un juez antes de que se pasen 24 horas, ante quien debe presentar su declaración. Tienen derecho a defenderse, porque todos son inocentes hasta que los tribunales los declaren culpables. ¡Yo no fui! Si se declara culpable, debe de cumplir una condena. La condena debe ser cumplida en un centro de detención legal, el cual debe tener las condiciones necesarias para su readaptación a la sociedad. Está bueno que aprendan un oficio usted.
Los menores de edad que violan la ley no pueden ser detenidos en centros penales, sino serán atendidos en centros especializados, en donde deberán de recibir atención y educación. Cualquier funcionario que viole la ley será sancionado y destituido de su cargo y no podrá trabajar en ningún cargo público otra vez. Mejor no violen la ley. Tienen derecho a dar peticiones a las autoridades que están obligadas a tramitarlas. Los funcionarios tienen que resolver la petición conforme a la ley y solo tienen 30 días para hacerlo. Todos tienen derecho a manifestar pacíficamente y sin armas. Y también tienen el derecho a expresar libremente nuestro pensamiento. Y nadie puede prohibirlo. Tienen derecho a practicar cualquier religión, con respeto al derecho de los demás. Tienes derecho a la propiedad privada. El Estado podrá quitar la propiedad en caso de beneficio colectivo pagando su valor. Cualquier persona puede hacer una denuncia contra quienes violen estos derechos. La población puede resistir cuando los funcionarios no respeten sus derechos y las garantías constitucionales. ¿Y los derechos sociales? Ya se le iba a olvidar, ¿va? Pues de todos los derechos sociales, hablemos de los relacionados con la familia. El Estado garantiza la protección de la familia, con base en el matrimonio o la unión de hecho. Y todos los hijos tienen los mismos derechos. El padre que se niegue a dar dinero para los alimentos será castigado de acuerdo con la ley. El Estado reconoce y protege la adopción, porque es de interés nacional el proteger a los niños huérfanos y abandonados. El Estado protegerá la salud mental de los niños, ancianos y la maternidad. Protege a los discapacitados y los reincorpora a la sociedad. ¿Y con la cultura usted? Pues la identidad cultural está basada en los valores y costumbres. Además, es un derecho de cada pueblo. También tienen derecho a la expresión creadora. El Estado apoya y estimula al científico, al intelectual y al artista nacional para su formación, superación profesional y económica. El Estado debe proteger la naturaleza, creando parques nacionales, reservas y refugios naturales. El Estado reconoce, respeta y promueve la forma de vida, las costumbres, tradiciones y diferentes formas de organización social, el uso del traje indígena, así como los idiomas de los pueblos maya, garífunas y xincas. Puedo hablar de la educación. Adelante, doña Chonita. La educación preprimaria, primaria y básica son un derecho de todos para lograr un desarrollo integral de las personas. La educación pública es gratuita, laica y obligatoria. Los padres tienen derecho a decidir qué tipo de educación van a recibir sus hijos. El Estado proveerá y promoverá becas y créditos educativos. Orientará y ampliará la educación científica, tecnológica y humanística. El Estado promoverá la educación especial, diversificada y extraescolar. En las escuelas que están en zonas de mayor población indígena, la educación debe impartirse bilingüe. Sanigua. Ya vio que sí me lo sé. Usted sí, doña Chonita. Y ustedes, el Estado, velará por la salud y la asistencia social para que todas las personas por igual gocen de bienestar físico y mental.
Asimismo, el Estado propiciará el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. El Estado velará para que la alimentación y nutrición de la población reúnan los requisitos mínimos de salud. Todos sus derechos y obligaciones están establecidos. Conózcanlos para exigir y cumplir con las leyes. Y ahora ya conocen los principios de la Constitución Política de la República. Comprendamos bien de qué se trata un Estado. Ya dijimos, hablamos de territorio, hablamos de una sociedad civil, o sea, de todos los habitantes. Hablamos de un tipo de gobierno que también debe de existir dentro de un Estado. ¿Para qué va a existir un gobierno? Un gobierno va a existir para venir y dar normas y que hayan leyes, ¿verdad? ¿Cuál es la ley suprema o cuál es nuestra primer ley y más importante? Es lo que acabamos de ver, la Constitución Política de la República. También nos mencionaba ahí que la Constitución Política de la República se divide en 4 partes. Tiene una parte dogmática, una parte orgánica, otra parte de la organización del Estado. ¿Qué es la organización del Estado? Donde se dividen los 3 poderes del Estado. Organismo ejecutivo, legislativo y judicial. Luego también nos habla de las garantías de los derechos de las personas. Es donde nos mencionaban que toda aquella persona que es privada a sus derechos, pues también esta persona tiene derechos en el lugar, a pesar de recibir un castigo, pues tiene derecho como ser humano, ¿verdad? A no ser maltratado o tratado de alguna otra forma donde se le estén violando sus derechos. Y también algo que nos mencionaba ahí, que era muy importante, es cuando una persona es detenida, se le debe mencionar por qué se le detiene o qué fue lo que el delito que cometió. Si no le dicen a la persona qué delito ha cometido, no pueden detenerla. Y algo que nos mencionaba ahí es que toda persona detenida tiene un lapso de 24 horas para demostrar su inocencia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la persona es detenida, todavía no se le dicta no se le va a dictar todavía una sentencia, porque va a entrar a un proceso de investigación que va a tardar 24 horas. Si la investigación que se hizo en las 24 horas no aparece un delito que de verdad sea verídico de que esta persona lo cometió, significa... Es libre. Sí, esta persona es Queda automáticamente en libertad. libre. Por lo tanto, ahí nos decía... Pero, señor, pero cuando les están haciendo las investigaciones, ¿verdad que los dejan en un lugar donde no pueden salir? Están detenidos, por lo Después tanto... ya van al reclusorio. Exactamente, cuando ya se le dicta una sentencia porque apareció el delito que de verdad esta persona ha cometido, hay evidencias de que él cometió el delito, entonces esta persona es sentenciada ¿por qué poder? Por el poder judicial, por algún magistrado o un juez, le va a dictar una sentencia dependiendo de cuántos años es lo que le dicten, dependiendo del delito que haya cometido, ¿verdad? Porque de acuerdo a los delitos que ha cometido, va a ser el proceso que esta persona va a estar encarcelada. Pero... ¿Qué manda? Necesitamos varios testigos. En la Constitución se establecen todos nuestros derechos como ciudadanos. Eso aparece en la parte dogmática de la Constitución, que consta del artículo 1 al 139. Es donde se dictan los derechos de todas personas, debemos de ser tratados por igual, y luego se van dividiendo. ¿Qué vamos a hacer con ustedes ahora? Bueno, vamos a investigar en qué se divide, cuántas partes se divide la Constitución Política de la República.
¿Cuántas partes, cuántos artículos y cuántos capítulos tiene la Constitución? Es importante que nosotros como estudiantes vayamos ahí aprendiendo. ¿Por qué? Porque así ninguna persona va a venir y engañarnos, ¿verdad? Si nosotros tenemos conocimientos, nadie nos va a engañar fácilmente.